Después que Jesús resucitó, fueron los 11 discípulos a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlos se mostraron ante él, pero algunos dudaban. Entonces les acercó Jesús y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándonos a guardar todo lo que yo os he mandado. Y yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Cuenta la historia de una vez que tenía un santo de la iglesia llamado Agustín una enseñanza o una predicación sobre la Santísima Trinidad. Se sintió como que llevado a una playa donde podía contemplar la inmensidad del mar. Y es como ver de pronto en la lejanía a un niño que había acabado en la arena de la playa un pequeño hueco y trataba con una concha de caracol de ir a vaciar poco a poco ese inmenso mar sobre ese pequeño hueco que había construido. Se siente motivado y interpelado ante la realidad del niño. Sin embargo, Agustín se le acerca y le pregunta qué está haciendo. Y el niño le responde: yo estoy tratando de vaciar el agua de ese mar en este hueco. Sin embargo, en la lógica humana que tenía Agustín comienza a reflexionar: eso es imposible. ¿Cómo ese niño puede vaciar toda el agua del mar en este pequeño agujero que ha construido? Y le dice: niño, eso es imposible, no se puede. Sin embargo, le dice, o le contesta el niño: eso es más posible que aquello que tú quieres comprender en tu cabeza, es decir, vaciar el misterio de Dios en ti. Comprender, en pocas palabras, el misterio de la Trinidad en la mente o en la razón humana. Ahí termina la breve historia. Muchas veces cuando hablamos sobre el misterio de la Trinidad, decimos que es imposible de conocer, es imposible de profundizar en el mismo. Se nos hace como que es una cosa absurda o imposible. Pero sin embargo, yo creo que hay una posibilidad. Es decir, nosotros hemos tenido la experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios da un breve conocimiento del Señor. Yo creo que poco a poco vamos conociendo un poco más de la realidad de ese Dios en el cual nosotros creemos y por el cual nosotros estamos aquí reunidos a esta hora de acá. Pero sin embargo, desea abarcar la totalidad del misterio maravilloso de Dios. Bueno, yo puedo decir, ya es algo imposible conocer, escrutar el misterio de Dios en nuestra mente, es imposible. Pero sin embargo, es una gran motivación que nosotros vamos a ahondar en ese conocimiento de ese Dios maravilloso que siempre nos acompaña, del cual les invito a que podamos reflexionar de acuerdo a la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Amén. Muy bien, comencemos por el libro del Deuteronomio. Mira la pregunta que le hace Moisés al pueblo. Yo quisiera que esta pregunta que le hace Moisés al pueblo, para que averigüe o investigue sobre la realidad de Dios, también se haga a cada uno de nosotros en esta tarde. Oye, yo deseo que tú preguntes, investigues cuál Dios de tantos que quizás hemos escuchado es todo nuestro Dios. ¿Qué Dios ha sido el creador? ¿Qué Dios se ha dado a conocer? ¿Qué Dios ha aproximado al pueblo? ¿Qué Dios ha amado? ¿Qué Dios ha hecho hombre? ¿Qué Dios ha muerto por la comunidad o por la humanidad? ¿Tú has conocido a un Dios semejante? Porque quizás en la lógica humana, en la lógica de nosotros, es imposible. ¿Cómo que Dios va a tomar nuestra condición? ¿Cómo que Dios va a morir en la cruz?
es eterno, que Dios ya ha conocido, que Dios es aquel en el cual ustedes tienen su experiencia y su vida, por el cual están aquí diciendo: yo creo en este Dios único, que es comunidad, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo cual yo permanezco en esa iglesia. Porque si no, yo puedo buscar otra experiencia de otro Dios, otra experiencia espiritual, acomodada quizás a mis propios intereses o a mis propios caprichos. Esa pregunta de Moisés yo creo que la tenemos que hacer también cada uno de nosotros. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo de Dios por lo cual yo estoy siguiéndolo en este día? Si yo te pregunto, hábleme de Dios, porque yo creo que estar aquí aprende para hablarme de Dios, amén. Y si yo te pregunto sobre tu experiencia de Dios, tú me vas a hablar de lo que Dios ha hecho en ti, amén. ¿Tú qué me puedes decir de ese Dios? De ese Dios que es tuyo, porque a la vez es nuestro, de ese Dios que está en nuestra familia, de ese Dios que nos capacita para continuar en la vida, de ese Dios que nos anima, de ese Dios que nos motiva a continuar adelante, de ese Dios por el cual yo puedo vibrar, de ese Dios por el cual también, así como Él lo hizo, de entregar todo, yo también puedo decir que soy capaz de dejarlo todo por seguirle, por creerle, por amar. De ese Dios que se da a conocer en la comunidad, de ese Dios que, como les decía, está en mi familia, y es ahí donde yo también le tengo que encontrar. De ese Dios que camina en la calle, de ese Dios que se enferma en el ser humano y que se da crítica, de ese Dios que de pronto a uno le conocemos verdaderamente. ¿Cuál es el Dios en el cual nosotros estamos creyendo? Y creo que Moisés comienza a conocer ese Dios. Fue un pueblo para rescatar al otro pueblo que estaba ahí en Egipto. Ese Dios que quiere conocer como que no sabe estar bien. Ese Dios eterno que abarca toda la creación. Y dice más adelante: reconoce pues y graba en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Yo creo que para nosotros como cristianos y como católicos tenemos que sentir esa bendición grande, porque nuestra experiencia de fe religiosa también no se parece a ninguna otra de las que haya existido. Tú puedes tomar un libro de historia, tú puedes tomar la filosofía misma del hombre, pero ¿cuál Dios ha sido como nuestro Dios? Mira que le han hablado a tantas personas, le han negado también, unas han dudado, otras han creído, unas lo han dejado todo, otras han dicho: eso es una locura, no se puede, es imposible. Pero sin embargo,